Estimados estudiantes del módulo de Plan de Negocios en el sector farmacéutico, sean todos ustedes bienvenidos a esta cuarta semana de actividades en la cual vamos a seguir desarrollando la unidad de aprendizaje número 2 correspondiente a la idea de negocio. Entonces, estamos continuando con esta unidad de aprendizaje. Ya nosotros habíamos visto el concepto de lo que es la creatividad para la generación de ideas innovadoras y habíamos mirado un poco acerca del perfil del emprendedor, el perfil del empresario, el espíritu emprendedor y algunos elementos que tenían que ver con el concepto de creatividad e innovación. Entonces, continuando con esta unidad de aprendizaje número 2 correspondiente a la idea de negocio, vamos a mirar acerca del concepto de lo que son la identificación de ideas de negocio. Entonces, yo les voy a sugerir en esta presentación que ustedes desarrollen estos ejercicios o estas actividades que les sugiero a través de esta presentación. Entonces, una primera actividad para que todos ustedes lo realicen, esto con aras de desarrollar las guías de aprendizaje correspondientes, es a partir de los objetivos propuestos para esta sesión o para esta semana, construya cada uno de ustedes dos preguntas que piense se van a resolver al revisar la temática de ideas de negocio. Entonces, la idea es que ustedes en su libreta de apuntes escriban una pregunta en una hoja y compartir la pregunta en el foro de asesorías. Recuerden que ustedes tienen disponible un foro permanente de asesorías. Entonces, la idea es que ustedes reflexionen sobre dos preguntas que tengan que ver con la identificación de ideas de negocio y compartir la pregunta en el foro de asesorías. Esa es una primera actividad que vamos a empezar a desarrollar. Bueno, entonces vamos a ver las situaciones que derivan ideas de negocio innovadoras y creativas. Entonces, en ese sentido, nos vamos a remitir a esta presentación, sobre todo a este esquema que ustedes pueden visualizar, y este esquema son las fuentes para la generación de BIP. ¿Qué significa BIP? Buenas ideas productivas. Entonces vamos a mirar en qué consiste o cómo se pueden generar esas buenas ideas productivas, es decir, cuáles son esas fuentes que nos permiten identificar esas buenas ideas productivas, las cuales se evaluarán obviamente en un entorno y las cuales pueden constituirse también en oportunidades de negocio. La primera fuente de buenas ideas productivas son las carencias. ¿Qué son las carencias? Carencias hace referencia a esos deseos o esas expectativas que no son satisfechas. Es decir, cuando hay insatisfacciones de alguna u otra manera generadas por estímulos externos para el individuo o el ser humano, se generan ese tipo de carencias. Las carencias son una primera fuente para las buenas ideas productivas. Cuando nosotros detectamos una carencia, nosotros también podemos ir perfilando una idea de negocio. El segundo elemento de buenas ideas productivas son las percepciones agudas. Cuando estamos hablando de las percepciones agudas, estamos hablando de agudizar los sentidos. Por ende, nosotros sabemos y hemos visto en anteriores semanas y en anteriores sesiones que un emprendedor identifica oportunidades donde otros no la han visto. Es decir, tiene una percepción aguda muy desarrollada para ver este tipo de necesidades y asimismo generar esas ideas convertidas en productos o servicios que puedan satisfacer esas percepciones o esas necesidades. La siguiente fuente de buenas ideas productivas son los problemas. Cuando hablamos de problemas, también nosotros podemos hacer la aplicación o la analogía al concepto oportunidad, porque prácticamente el problema no necesariamente implica una situación negativa. Muchas veces el problema se manifiesta en oportunidades. Entonces, con el concepto de las oportunidades, prácticamente estamos hablando de lo que son los problemas. Ustedes saben que un problema tiene que definirse y estructurarse de la mejor manera posible. Esto significa comprender todas sus dimensiones y todas sus variables. Entonces los problemas se constituyen también en una fuente potencial de buenas ideas productivas. Otra fuente de buenas ideas productivas son las necesidades no satisfechas, es decir, las necesidades insatisfechas. Nosotros podemos identificar muchas necesidades y, por ejemplo, en materia de establecimientos farmacéuticos, si lo queremos llevar a cabo en nuestro municipio, localidad, donde nosotros residimos, podemos detectar que hay muchas necesidades de establecimientos farmacéuticos.
Recuerden ustedes la definición que dimos en la primera semana cuando hablamos de la categorización de los establecimientos farmacéuticos que vienen reglamentados desde el decreto 2200 del 2005. Entonces, esas necesidades insatisfechas, por ejemplo, no existe un depósito de drogas, no existe una farmacia droguería, no existe una tienda naturista. Entonces, si nosotros vemos esas necesidades, también esas son fuente de buenas ideas productivas. Detectar las necesidades que se saben, son experimentadas, pero que todavía aún no han sido satisfechas. Otra fuente de buenas ideas productivas es la detección de gustos en segmentos específicos. Cuando hablamos de los gustos, estamos hablando de las preferencias, de las tendencias, de los hábitos. Es importante comprender esas tendencias y esos hábitos con el fin de perfilar las ideas de negocio, en este caso que se pueden materializar en productos y servicios. Cuando hablamos de segmentos específicos, estamos haciendo referencia a un concepto que tal vez más adelante ustedes reforzarán en el módulo de mercadeo y venta de medicamentos, y consiste, el segmento es una porción, ¿cierto? Una porción del mercado que nosotros deseamos atender con nuestro producto o servicio. De alguna u otra manera, ese segmento también se le conoce como grupo objetivo o también denominado target. Entonces es importante tener presente cuáles son esos gustos y a qué segmentos target o nicho de mercado nos vamos a enfocar. También otra fuente de buenas ideas productivas son nuevas aplicaciones a productos existentes, es decir, cuando nosotros tal vez a ciertos productos, bien sea medicamentos, pueden ser potencialmente un dispositivo médico, se le pueden dar usos diferentes a los que o para los cuales fueron creados inicialmente. De hecho, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta de casos de nuevas aplicaciones a productos existentes en el caso de las aspirinas, por ejemplo, que las aspirinas como acetaminofén, como analgésico, pues no solamente previenen dolor de cabeza, también se ha comprobado que para otro tipo de dolencias la aspirina también ha sido efectiva, ¿cierto? Como medicamento. Entonces eso hace parte del concepto de las nuevas aplicaciones a productos existentes. Entonces, el conjunto de estos 6 elementos constituyen lo que son las fuentes para las buenas ideas productivas. Bueno, en la sección de anuncios como video complementario, ustedes van a encontrar este video denominado Cómo se generan las ideas innovadoras. Les recomiendo que por favor lo revisen, que lo analicen, que ustedes tomen atenta nota de este video, porque de hecho esto refuerza este concepto relacionado con la generación de ideas de negocio. Entonces, les repito, en la sección de anuncios para esta semana van a encontrar este video de cómo se generan las ideas innovadoras. Bueno, después de haber visto prácticamente este concepto de las fuentes de las buenas ideas productivas y haber reflexionado sobre el video, procedemos a la actividad número 2. Entonces, de manera individual, reflexionar sobre los siguientes puntos y escribirlos en una hoja. Esto lo pueden hacer ustedes en casa e ir reflexionando y madurando, digamos, estas preguntas. ¿Cómo funcionan los establecimientos farmacéuticos en mi localidad, municipio, barrio? ¿Qué carencias tienen los establecimientos farmacéuticos de mi localidad? Esa es otra pregunta. ¿Qué problemas tienen los establecimientos farmacéuticos de mi localidad? ¿Conozco algún gusto en particular de un segmento de mercado y que no existe en los establecimientos farmacéuticos de mi localidad? ¿Qué mejoras se pueden dar a los establecimientos farmacéuticos de mi localidad? Según mis intereses personales, ¿cómo visualizo debería ser un establecimiento farmacéutico en mi localidad? La idea es que cada uno de ustedes reflexione sobre estas preguntas. Ya ustedes, estas preguntas, si se dan cuenta, están basadas en el esquema anterior, en el de las fuentes de las buenas ideas productivas. Les sugiero que reflexionen detenidamente estos cuestionamientos, que los escriban en una hoja importante. ¿Para qué? Para que después, cuando desarrollemos las guías de aprendizaje, tengamos muy presente sobre la idea de negocio que deseamos trabajar, obviamente enfocada a la generación o creación de un establecimiento farmacéutico, el cual lo vamos a protocolizar en un plan de negocios. ¿Listo? Entonces les sugiero que por favor tengan en cuenta estas preguntas, estas dimensiones, y las reflexionen y anoten las respuestas en una hoja para tenerlo muy presente en el desarrollo de las actividades propuestas.
Bueno, entonces después de reflexionar sobre esas preguntas, deberíamos preguntarnos cuál es nuestra idea de negocios. Y esta es una pregunta importante, ya que nosotros vamos a desarrollar muy seguramente unas guías en el que ustedes deben perfilar una idea de negocio. Y esta idea de negocio está encaminada a la creación de un establecimiento farmacéutico en su municipio, localidad, barrio o donde usted resida. Bien, entonces esta es una pregunta inquietante que nos debe llevar a perfilar cuál va a ser nuestra idea y qué es lo que queremos establecer, es decir, qué establecimiento farmacéutico queremos constituir. Bueno, después de reflexionar sobre esas preguntas, viene una tercera actividad que les sugiero a ustedes la realicen también de manera individual en una hoja. Entonces, a partir de las respuestas dadas a las 6 preguntas del ejercicio anterior, escribir 3 ideas de negocio para desarrollar un establecimiento farmacéutico en mi municipio, barrio o localidad. O sea, para llegar a esta actividad 3 es importante haber reflexionado muy bien esas preguntas de la actividad 2 que ligan muchísimo con la fuente de las buenas ideas productivas. Entonces, haciendo una reflexión minuciosa sobre esas preguntas, les sugiero que ustedes consignen, pueden ser en una hoja, no necesariamente que la compartan en el foro, escribir 3 ideas de negocio en el que ustedes planteen el desarrollo de un establecimiento farmacéutico en su municipio, barrio o localidad, teniendo en cuenta las carencias, las percepciones agudas, las necesidades no satisfechas, los gustos en segmentos específicos, las nuevas aplicaciones en productos existentes, ¿cierto? Teniendo en cuenta todas esas dimensiones, la idea es escribir 3 ideas de negocio, o mejor dicho, proponerlas y escribirlas en una hoja. Muy bien, estimados estudiantes, espero que ojalá desarrollen estas actividades, descarguen los videos o mejor revisen los videos complementarios en la sección de anuncios y espero pues ojalá que desarrollemos muy bien este ejercicio para empezar a identificar nuestras ideas de negocio. Todo ello enfocados al establecimiento farmacéutico que deseamos crear en nuestro municipio o localidad. Hasta pronto.